Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el abaco, cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griega y romana. Este dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas ensartadas en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar las cuentas sobre varillas, sus posiciones representan valores almacenados, y es mediante dichas posiciones que éste representa y almacena datos. Otro de los inventos mecánicos fue la pascalina inventada por Blaise Pascal, 1623 a 1662, de Francia, y la de Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646 a 1716, de Alemania. Con estas máquinas, los datos se representaban mediante las posiciones de los engranajes, y los datos se introducían manualmente estableciendo dichas posiciones finales de las ruedas, de manera similar a como leemos los números en el cuentakilómetros de un automóvil. La primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. La idea que tuvo Charles Babbage sobre un computador nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a errores. En 1823, el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. En 1947, se construyó en la Universidad de Pensilvania la ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, que fue la primera computadora electrónica. El equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros John Mauchly y John Eckert. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad, tenía más de 18,000 tubos de vacío, consumía 200 kilovatios de energía eléctrica y requería todo un sistema de aire acondicionado, pero tenía la capacidad de realizar 5.000 operaciones aritméticas en un segundo. El proyecto, auspiciado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, culminó 2 años después, cuando se integró a ese equipo el ingeniero y matemático húngaro John von Neumann, 1903-1957. Las ideas de von Neumann resultaron tan fundamentales para su desarrollo posterior, que es considerado el padre de las computadoras. Las generaciones de computadoras primera generación, tubo de vacío, 1951 a 1958. En esta época las computadoras funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas, y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico o militar. Características de la generación: tubos de vacío, grandes dimensiones, altos consumo de energía, uso de tarjetas perforadas, almacenamiento de información en un tambor magnético interior. Lenguaje máquina. La programación se codificaba en un lenguaje muy laborioso denominado lenguaje máquina. Consistía en la yuxtaposición de largas series de bits o cadenas de ceros y uno. Segunda generación, transistor, 1959 a 1964. Usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Producían gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Algunas características son: transistor, mayor rapidez, introducción de elementos modulares, aumento de la fiabilidad. Tercera generación, circuito integrado, 1965 a 1971. Comienzan a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos, al tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento, y se reducía el tamaño de las máquinas.
La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. El PDP-8 de la Digital Equipment Corporation fue el primer mini ordenador. Circuito integrado. Miniaturización y reunión de centenares de elementos en una plaquita de silicio o chip. Menor consumo apreciable, reducción de espacio, aumento de la fiabilidad. Cuarta generación, microprocesador, 1971 a 1981. Fase caracterizada por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se desarrolló el microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip. LSI- Large Scale Integration Circuit. VLSI- Very Large Scale Integration Circuit. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética barra lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrolla en las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Quinta generación, inteligencia artificial, 1982 hasta la actualidad. La inteligencia artificial es el campo de estudio que trata de aplicar los procesos del pensamiento humano usados en la solución de problemas a la computadora. Robótica. La robótica es el arte y ciencia de la creación y empleo de robots. Un robot es un sistema de computación híbrido independiente que realiza actividades físicas y de cálculo. Están siendo diseñados con inteligencia artificial para que puedan responder de manera más efectiva a situaciones no estructuradas. Ahora veamos una introducción de un centro de cómputo. En México, un centro de cómputo representa una entidad dentro de la organización, la cual tiene como objetivo satisfacer las necesidades de información de la empresa, de manera veraz y oportuna. Su función primordial es apoyar la labor administrativa para hacerla más segura, fluida y así simplificarla. El centro de cómputo es responsable de centralizar, custodiar y procesar la mayoría de los datos con los que opera la compañía. Prácticamente todas las actividades de los demás departamentos se basan en la información que les proporciona dicho centro. La toma de decisiones depende en gran medida de la capacidad de respuesta del proceso de datos. Por lo anterior, así no se escatima la inversión para proveerlo del equipo técnico, material y humano necesario. De hecho, en la mayoría de las organizaciones el centro de cómputo absorbe la mayor parte del presupuesto. La importancia que tiene el centro de cómputo dentro de la organización lo coloca en una posición que influye incluso en una gran parte de las decisiones administrativas y de proyección de la empresa. Un centro de cómputo significa la culminación de la sistematización de la empresa. El análisis y diseño de sistemas de información implica un alto grado de eficiencia administrativa dentro de la organización, de lo contrario difícilmente se podría llevar a la práctica los diseños. Se puede afirmar que el centro de cómputo reclama que los mecanismos administrativos de la organización estén claramente establecidos. Esto es todo por el momento, espero que haya sido de gran utilidad dicha información. Por su atención, gracias.